Hola a todos, les doy un cordial saludo, bienvenidos. Vamos a continuar en este video el capítulo 11 de Apocalipsis. Y para dar inicio vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos una vez más poder estudiar más acerca de tu palabra, el libro de Apocalipsis. Te pedimos que te quedes con nosotros y bendigas esta presentación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con este capítulo 11. Vamos a estar estudiando en este video desde el versículo 4 al versículo 7. Y vamos a hablar algo acerca de los dos testigos, el llamado final del Evangelio. Su trabajo comienza, poder sin límites, y también que surge la oposición satánica. Todo esto lo que tiene que ver con los dos testigos en este tiempo final. Y vamos a iniciar en el versículo 4, que dice así: Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Vemos que nuevamente se dice profetizar otra vez. Y esto en realidad es el llamado final del Evangelio. Ciro, el rey de Persia, liberó a los exiliados israelitas mediante un decreto que puso fin a los 70 años de cautiverio. Lo encontramos en 2 Crónicas 36 del 22 al 23, en Esdras 1 al 4. Y el regreso comenzó con unos 50,000 exiliados. Fue por el año 535 a.C. Se produjo un retraso importante en el reasentamiento y la construcción del templo. Luego, bajo un nuevo rey persa, Darío Gistaspo, Ageo y Zacarías convocaron a sus compatriotas en el año 521 a.C. Luego, en el lenguaje simbólico, se le dijo a Zacarías que Jerusalén aún sería elegida. Zacarías 1:17. Dios tendría un pueblo especial poco después. Esa ciudad fue medida o juzgada en visión. Lo podemos encontrar en Zacarías 2 del 1 al 5. Se aconsejó al pueblo de Dios que huyera del norte, donde se representaba Babilonia. Zacarías 2 del 6 al 9. Sal de Babilonia, regresa. Sión sería nuevamente establecida. Zacarías 2 del 10 al 13. Entonces Zacarías vio en esa visión celestial a Josué, el sumo sacerdote, y literal, siendo limpiado de toda iniquidad. Zacarías 3:4. Simbolizó el restablecimiento del pueblo de Dios, Jerusalén. Y hasta este punto, la imagen es una profecía paralela bajo diferentes símbolos del Apocalipsis de Juan. Vemos 4 puntos que: 1. Se mide un grupo de personas para formar a Jerusalén en Apocalipsis 11, iniciando en el versículo 1. 2. Ya que Sión, Jerusalén, sería restablecida, este primer grupo estaba listo para ser escogido. 3. Entonces sale el clamor de huir de Babilonia. Esto está asociado con la abominación de Daniel y la de Babilonia de Apocalipsis. 4. Esto luego formaría el próximo grupo, llamado o testificado. Entonces Zacarías vio en una visión dirigida por un ángel un candelero de oro con 7 lámparas, el aceite dorado, versículo 12, y vino de 2 olivos a un cuenco que a su vez alimentaba esas 7 lámparas. Zacarías 4 del 1 al 6. Dice Zacarías 4:14, y él dijo:
estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Guiados por el Espíritu de Dios, Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote, fueron apartados para representar la restauración del pueblo de Dios. Estos dos líderes fueron testigos del poder purificador y la misión de Dios. Ese poder se originó con esos dos olivos para traer luz a su pueblo. Zacarías 2:10 dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí, vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Así, tenemos una asociación fascinante entre dos seres celestiales ungidos, comisionados para una tarea específica, pero nunca definida, que administran o dirigen el aceite que representa el Espíritu Santo a un candelero para proporcionar un complemento completo de luz, que son las 7 llamas. Estas imágenes útiles nos guían hacia el significado de lo que Juan está a punto de describir. La visión de Zacarías se ve parcialmente en Apocalipsis. La visión de Zacarías la podemos ver en Apocalipsis 1, versículo 4, capítulo 3, versículo 1 y 5:6. Es decir, Apocalipsis 5:6 dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y comparamos con Zacarías 3:9 que dice, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Los 7 ojos identifican el complemento completo de su Espíritu Santo cuando Dios está completando su obra judicial en la tierra. Y eso a su vez también alude al derramamiento total y final del Espíritu de Dios llamado la lluvia tardía. Lo podemos encontrar en Joel 2:23 y Zacarías 10:1. Hay 2 líderes, 2 testigos en las visiones de Zacarías que guían y representan al cuerpo final de creyentes de la tierra. Uno simboliza a los laicos, Zorobabel, el otro al ungido de Dios, Josué. Justo antes de ese derramamiento de su espíritu, la obra del juicio había comenzado. Como se señaló anteriormente, probablemente en el momento de una experiencia de lluvia temprana. Estos dos, aunque se los retrata de varias maneras, parecen ser una metáfora de los 2 testigos de Juan. Los verdaderos testigos describen la inauguración del pueblo remanente final de Dios, que es su iglesia purificada, como un subproducto del juicio de los vivos, que encontramos en el versículo 1. Así pues, es como procede Juan. Apocalipsis 11:4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El recurso implícito de los olivos es el Espíritu Santo, un poder de origen celestial. Esos candeleros ungidos están recibiendo la santa presencia de Dios, su Espíritu. Anteriormente se observó que los candeleros o lámparas representaban iglesias en Apocalipsis 1:20. Estas iglesias ante Dios están listas para cumplir su mandato. Sus feligreses han sido medidos y sellados. En lugar de un candelero como en Zacarías, Juan ve 2, alimentados por 2 olivos, ungidos, que están al lado de Dios, el Señor de toda la tierra. Esos candeleros fueron definidos en el versículo 3 como sus 2 testigos.
En el antiguo tabernáculo, la luz que provenía de las lámparas de fuego representaba la luz de la presencia de Cristo. Números 8 del 1 al 4, lo comparamos con Juan 8:12. Y en el tabernáculo se representa el plan de salvación en el santuario, donde cada utensilio representa a Cristo, que es el único camino a la salvación. Juan 14:6. Esa luz de las lámparas, tal como lo señala Zacarías, son todo un símbolo de su espíritu. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Apocalipsis 1 hay 7 iglesias o candelabros. Aquí solo hay 2. ¿Por qué? Son los 2 testigos en los últimos 3 años y medio de la tierra, como vimos versículo 3. Está claro por otras partes de este libro que al final 5 de las iglesias habrán apostatado y se habrán convertido en parte de Babilonia. Esas iglesias habían representado los diversos tipos de cuerpos cristianos. En este tiempo señalado solo quedan 2 que no se rebelaron. A pesar de la amarga persecución y oposición antes y durante esos 3 años y medio, se preserva un grupo puro de testigos. Y este es el producto final de aquellos identificados como santos, como dice Apocalipsis 14:12. Identificados como santos por Juan midiendo el templo en el versículo. Y esas 2 iglesias están simbolizadas por Esmirna y Filadelfia. Estos 2 candelabros o iglesias representan a aquellas personas que terminan la obra. Son los portadores de luz. Clave. Son las voces que claman, he aquí viene el esposo, de Mateo 25:6. Son las que despiertan a los 10 en la parábola de las vírgenes. El único remedio para nuestras instituciones, dice esta cita, nuestras iglesias, nuestras familias y para los individuos es la entera conformidad con la voluntad y el carácter de Dios. A menos que Dios obre por medio de los 2 olivos, sus testigos, haciéndoles vaciar de sí mismos el aceite dorado a través de los tubos de oro en las copas de oro, sus iglesias, y de ahí a las lámparas encendidas que representan sus iglesias, nadie estará a salvo ni por un momento de las maquinaciones de Satanás. Si es posible, depravará la naturaleza humana y la asimilará a sus propios principios corruptos. Pero este aceite dorado reavivará el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Un principio semejante al de Cristo será introducido como levadura. Mediante la inspiración del Espíritu de Dios se vencerán las agencias satánicas. Eso lo encontramos en el manuscrito 57 del año 1896. Y hay una pasión que agita tu corazón para formar parte de ese gran grupo de testigos. ¿Queremos ser parte nosotros? ¿Serás sellado y ungido por su Espíritu? Dios te da la distinción de estar delante de su trono como mis testigos, así como los querubines ungidos que están representándolo a Él ante todo el mundo. Podemos ver lo que es experimentar la dulzura al comer de ese librito, como les decía el capítulo anterior. Se está encendiendo un fuego dentro de ti para profetizar de nuevo, para que el mundo pueda arder por él. Si esto no nos lleva a Jesús, a su palabra, a estos libros proféticos, miremos un pensamiento impactante. Cuando Daniel recibió una visión de los períodos finales de la historia de la tierra, hizo una observación asombrosa. Por sorprendente que parezca esto es lo que dijo en Daniel 12:5. Y yo, Daniel, miré,
y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y esos son dos testigos de las profecías de tiempo de Daniel 12. Están a ambos lados del río, compartiendo responsabilidades para asegurarse de que el río Tigres o Hiddekel entienda todo lo que dice el hombre de lino, que representa a Jesús. Y es impresionante. Ese río representa al pueblo de Dios en contraposición al Éufrates, que simboliza al pueblo apóstata que apoya a Babilonia. Esos son los mismos dos testigos aquí en Apocalipsis 11 que se aseguran que el pueblo de Dios entienda esas profecías de tiempo de Daniel 12. El Antiguo y el Nuevo Testamento encajan, se hablan entre sí y transmiten con un lenguaje asombroso la misma verdad. Los dos olivos representan el gran liderazgo espiritual del sacerdocio de Josué y el rey Zorobabel en su obra final del fuerte clamor, bajo la poderosa acción del Espíritu. Más a fondo, los olivos simbolizan la gran unción o comisión de los 144,000 como sacerdotes y reyes, dando testimonio a la gran multitud del río en la última campaña evangelística de la tierra. Los 144,000 no solo representan a los dos ungidos a cada lado del trono, que tomarán el lugar de Lucifer, sino que la gran multitud tomará el lugar de todos los ángeles caídos. Y miremos aquí cómo son simbolizados estos dos testigos. Vemos que se le dice en el capítulo anterior a Juan, come el librito, que abre el conocimiento al libro de Daniel. Y vemos que la casa de Dios es juzgada. El juicio inicia por la casa de Dios y como producto de esos resultados vemos los 144,000 que son señalados. Y entonces tenemos que los dos testigos están siendo simbolizados como los dos olivos, que también representan dos querubines a cada lado del trono, y que esos dos olivos pues están ungidos. También representan las iglesias de Filadelfia y Esmirna, que son aquellos que son trasladados y también aquellos que son martirizados. También representa Zorobabel, que es el rey, y Josué, que era el sacerdote. También representa el Viejo y el Nuevo Testamentos. Y tenemos también que representan estos dos testigos, los dos testigos que están en el río Hiddekel, cuando Daniel estaba viendo en visión. El cielo triunfará porque las vacantes hechas en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Esta cita está en Review and Herald del año 1900. Y Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de las pruebas y tribulaciones la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana, si ellos se mostraban obedientes a cada una de sus palabras. Esta cita está en Conflicto y Coraje, en la página 21. Recordemos que Babilonia, esa iglesia apóstata del fin del tiempo, se componía de tres divisiones, que es la bestia o el catolicismo, el falso profeta, el protestantismo apóstata, y el dragón, el espiritualismo. La iglesia remanente de Dios se compone de dos partes. Sí, representan el Antiguo y el Nuevo Testamento y muchas otras coplas, pero claramente dice que son candelabros. Y Jesús ya nos dijo en el capítulo 1, versículo 20, que significaban iglesias. Apocalipsis 11:4 es un cuadro simbólico de la iglesia lista para cumplir la misión de Hechos 1:8. También representa la dinámica del pueblo de Dios trabajando en concierto con el cielo.
llegando a su fin la obra redentora de Dios. La frase de pie ante el Dios de la tierra conlleva un significado profundo. Indica que estos testigos se encuentran en su presencia, llevando a cabo su voluntad, y también alude a un papel sacerdotal al servir ante el Señor. Éxodo 18:19, Deuteronomio 10:18. ¿Por qué dice el Dios de la tierra? En un momento de gran prueba se representa la cercanía que su pueblo tiene con él. La iglesia está pasando por un proceso de selección. La persecución de sus testigos está activa. Sin embargo, este Dios que ellos representan todavía está al mando. Él es el Dios de la tierra. Nada puede suceder sin su permiso. Esta imagen de esperanza es un hermoso subproducto de confiar en Dios. Esta cita dice: de los 2 olivos el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro a los depósitos de los candelabros, y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos, y a medida que nos llegue la bendición, debemos impartirla a nuestra vez. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para el mundo. Esto lo encontramos en Testimonio para los Ministros en la página 510. Y puesto que los 2 testigos enseñan, profetizan y guían a otros en un contexto de los últimos tiempos, se los considera sin falta, aunque son 2 y no 7 como se menciona en Apocalipsis 1:4, 5:6, emanan un don completo del Espíritu. Y ahora vemos que su trabajo comienza. En Apocalipsis 11:5 nos dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Comienza el ministerio profético de los 2 testigos. Su mensaje no se revela aquí, sino que se insinúa del pequeño libro abierto en el capítulo anterior y del versículo 1 al 3. Apocalipsis 11 del 5 al 7 son comentarios administrativos celestiales. Son declaraciones de lealtad con respecto a aquellos que cumplen y completan el mensaje profético o una comisión. La soberanía de Dios brilla a favor de ellos. Y la imagen metafórica sugiere que si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y destruye a sus enemigos. La boca es un símbolo de donde se pronuncia el juicio. Apocalipsis 2:12, 16, Apocalipsis 9, 17 al 19. El fuego representa la ejecución de la sentencia, como la que proviene de la palabra de fuego, Jeremías 5:4, que consumirá al culpable, Salmos 39:3. Y este es un pronunciamiento legal. Serán acusados y contenidos. La expresión de su boca sale fuego no es literal. Es una expresión que sugiere que la resistencia a esta obra final del Evangelio no tendrá éxito, incluso si significa la muerte para los detractores. Estas declaraciones que comienzan aquí inician una narración que les asegura el éxito en su misión, y esto se afirmará en el versículo 7. Su ministerio no puede ser detenido ni destruido porque
ni las puertas del infierno podrán vencerlos. Mateo 16, 18. Tendrán, como podemos decir, poder sin límites. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. El poder para resistir el pecado es un tema de seguridad en toda la Biblia. El poder para completar la comisión del Evangelio solo espera la respuesta del hombre a la llenura del Espíritu Santo y el tiempo señalado en el cual debe penetrar el planeta Tierra. Ahora, un vistazo a esas promesas en acción mientras el aceite de esos olivos continúa fluyendo. Y versículos 6 y 7 dicen, estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Vemos que aquí en el versículo 6, Juan repite 2 veces que estos testigos tienen poder. Y poder, la palabra es exousiano en griego, que abarca autoridad, especialmente sobre el mundo natural. De ahí brota la vida. Así, estos dones judiciales impactan directamente en las personas. Paralelos similares se notan en el Antiguo Testamento. Vemos que a Elías se le dio poder para detener la lluvia por 3 años y medio. Primera de Reyes 17, 1 al 7. Y es fascinante notar que esta es la misma duración de tiempo que estos 2 testigos están activos en Lucas 4:25. En su día se hizo para llevar a Israel rebelde al arrepentimiento. Se supone que si el pueblo de Dios de los últimos días vuelve a traer tales plagas, tendrían el mismo propósito. A Moisés se le dio autoridad para decretar que el agua se convirtiera en sangre. Éxodo 7, 17 al 21. Y tal poder es parte de la maldición final de Dios sobre el planeta Tierra, como se evidencia en la tercera trompeta, Apocalipsis 8:8, y la tercera copa, Apocalipsis 16:4. Intrigante es el mayor poder de estos 2 testigos, ya que pueden invocar estas maldiciones tantas veces como lo deseen. Su poder se extiende a su capacidad de golpear la tierra con toda clase de plagas cuando lo deseen. Esto sugiere fuertemente que las plagas egipcias son de hecho el modelo para las infligidas por los 2 testigos. Malaquías predijo que la venida de Elías sería antes de la venida del día del Señor. Malaquías 4, 5 y 6, que simboliza ambos advenimientos. Y esto da a entender que estos 2 testigos reproducirán la obra que Elías experimentó al tratar con el Israel rebelde antes de la segunda venida de Cristo. Un desafío que muchos cuestionan se relaciona con el fuego, la sequía, la sangre y otras plagas, que son literales o simbólicas. Si son literales, son maldiciones aditivas a las de las plagas de las trompetas y las copas. Moisés y Elías son ejemplos. No trajeron las plagas en sus respectivas experiencias, pero fueron mensajeros y peticionarios cuando fueron necesarias. Esos males fueron literales. Si es simbólico, entonces la imagen transmite fuego. Dios destruirá todo lo que impida el avance de la obra de llevar el Evangelio a toda la tierra. Sequía, para aquellos que se oponen a la misión de los testigos, Dios está dispuesto a retener las bendiciones que dan vida para debilitar su resistencia. Sangre, si es necesario, una plaga sobrenatural que incluso podría amenazar sus vidas,
demostraría que es Dios quien está bloqueando su apostasía. Si nos preguntamos más a fondo, ¿podrían ser estas plagas las plagas literales de las trompetas del capítulo 8 del 7 al 12? Algunos creen que sí, y que esa puede ser la herramienta definitiva que Dios utiliza durante la última fase de testimonio de la tierra, a la que a menudo se hace referencia como el fuerte clamor. Se convirtió en un llamado del Evangelio con señales y advertencias sobrenaturales. La obstinación inquebrantable frente a los testigos proféticos da inicio a estos juicios que son parte integral del propio testimonio. A pesar de la oposición, los testigos advierten al mundo. Cada persona será llevada a tomar una decisión. Durante la proclamación del mensaje del tercer ángel, otro ángel descenderá del cielo con gran poder y la tierra será alumbrada con su gloria. El Espíritu del Señor bendecirá tan misericordiosamente a los instrumentos humanos consagrados que hombres, mujeres y niños abrirán sus labios en alabanza y acción de gracias, llenando la tierra con el conocimiento de Dios y con su gloria insuperable, como las aguas cubren el mar. Lo encontramos en la revista de Review and Herald en el año 1904. Y los que han mantenido firme hasta el fin el principio de su confianza estarán bien despiertos durante el tiempo en que se proclame con gran poder el mensaje del tercer ángel. Durante el fuerte pregón, la Iglesia, ayudada por las intervenciones providenciales de su exaltado Señor, difundirá el conocimiento de la salvación tan abundantemente que la luz se comunicará a toda ciudad y pueblo. La tierra será llena del conocimiento de la salvación. El Espíritu renovador de Dios habrá coronado con éxito tan abundantemente a los agentes intensamente activos que la luz de la verdad presente se verá brillar por todas partes. Eso está también en la revista Review and Herald en el año 1904. Y dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. El mensaje de los últimos evangelistas de Dios se resume en su testimonio. Ese testimonio es también su profecía, como dice Apocalipsis 10:11. Esta misión termina al término de los 1260 días, llamado el tiempo señalado en Daniel 8:19, 11:35. Dios no permitirá que Satanás experimente un triunfo temporal sobre la expansión global del Evangelio hasta que se complete ese testimonio. Esta obra final avanza bajo severa persecución, atestiguada por el quinto sello. Pero esa misión tendrá éxito. El concepto en ese sello revela que los horrores no se detienen hasta que el número de los santos martirizados sea completo. Apocalipsis 6:11. Mantienen su perseverancia vencedoras, como vemos en el primer sello de Apocalipsis 6:1-2. Y lo mantienen incluso hasta la muerte. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Las palabras acabado su testimonio significan que todo lo que sigue ahora ocurrirá al final de la historia de la tierra. La Iglesia habrá completado su función de dar testimonio de Jesucristo. Esto puede no ser evidente para la Iglesia de Dios o su pueblo remanente. Esto está precedido por un momento en que Satanás se le da un breve periodo para revelar lo que hace cuando tiene las manos libres. Esto coincide con la quinta y la sexta trompeta. Dice este párrafo, toda la tierra debe ser alumbrada con la gloria de la verdad de Dios.
El Señor no cerrará el período de prueba hasta que el mensaje de advertencia sea proclamado más claramente. La trompeta debe dar un cierto sonido. La ley de Dios debe magnificarse. Sus demandas deben presentarse en su verdadero carácter sagrado, para que el pueblo sea llevado a decidir a favor o en contra de la verdad. Sin embargo, la obra será acortada en justicia. El mensaje de la justicia de Cristo ha de sonar de un extremo al otro del mundo. Esta es la gloria de Dios que cierra la obra del tercer ángel. Eso está en el boletín de la conferencia diario de el año 1893, en enero 28. Y dice, a medida que se acerque el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y más poderosos, haciendo brillar la luz de la verdad sobre los sistemas de error y opresión que por tanto tiempo han mantenido la supremacía. Los dos testigos van a demostrar y sacar los errores de todos los sistemas que han habido en errores en el mundo. El Señor nos ha enviado mensajes para este tiempo a fin de establecer el cristianismo sobre una base eterna. Y todos los que crean en la verdad presente deben ponerse de pie, no en su propia sabiduría, sino en Dios, y levantar los cimientos de muchas generaciones. Estos serán registrados en los libros del cielo como reparadores de la brecha, los restauradores de senderos para habitar. Hemos de mantener la verdad porque es verdad, frente a la más amarga oposición. Dios actúa en las mentes humanas. No es el hombre el único que actúa. El gran poder iluminador proviene de Cristo. El resplandor de su ejemplo debe mantenerse ante el pueblo en cada discurso. Esto está en Cartas y Manuscritos, volumen 6, la carta número 1, en el año 1890. Y ahora vemos que surge la oposición satánica. Ahí mismo en el versículo 7 continúa diciendo, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y esta es la primera vez que se presenta la bestia, Terión, una criatura cruel, violenta y rapaz. En Daniel, una bestia, Teria, es un imperio o nación terrenal que puede oponerse o hacer guerra contra los santos. Daniel 7, 18 y 27. Esta criatura no es Satanás, ya que se le representa como dragón, serpiente y diablo en Apocalipsis 12, 3 y 9. Esto también nos informa que una bestia, alguna nación, país, da una alusión a Daniel 7:17, llega a la escena terrenal y silencia las voces de los testigos. Esta bestia asciende del abismo, que es guarida de demonios, Lucas 8:31, 2 de Pedro 2:4 y Judas 6. Es el representante de Satanás. Este poder de la bestia puede ser ejercido solo cuando Dios le entregue a esos santos, Daniel 7:25, pero dentro de un límite de tiempo. La mejor manera de entender el contexto y las imágenes de la muerte es silenciar a estos testigos. El pueblo de Dios, los santos, ya no tienen voz, pero su obra habrá sido completada. Aunque algunos morirán como mártires durante el período de 1260 días, como lo vemos en el quinto sello, Apocalipsis 6 del 9 al 11, la iglesia saldrá triunfadora. ¿Y quién es la bestia que ha subido del abismo? Que versículo 7 dice su lugar de encierro. La imagen de esta bestia se explica en Apocalipsis 16 y 17.
Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, a aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Así que vemos que ahí nos dan bastantes pistas. Y eso en cuanto al significado que está, también en el capítulo anterior, podemos ver estos 7 puntos que nos hablan más, nos expanden sobre lo que es esta bestia. Dice, punto número 1, el papado fue en el pasado una potencia geopolítica. No es cuando perdió fuerza territorial geopolítica en 1870 y luego resurgió del abismo en 1929 cuando revivió con el estado de la Ciudad del Vaticano. Punto 2. Entonces fue gobernada y proféticamente vista como una iglesia ramera, una iglesia apóstata. Apocalipsis 17:3. Punto 3. Los líderes en secuencia sobre los que se sentó esta ramera están centrados en Roma. Apocalipsis 17:9. Y la numeración comenzó cuando la iglesia y el Estado se reunieron nuevamente. Punto 4. Se convierte en un poder tiránico cuando los 10 cuernos o regiones del mundo le dan esa autoridad. Apocalipsis 17 del 11 al 12. Punto 5. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y su fuerza a la bestia. Apocalipsis 17, 13. Punto 6. Entonces ocurre el periodo de 42 meses. Apocalipsis 13 del 5 al 7. Que es donde está la guerra contra los santos. Y el punto final son que al final son silenciados, como lo dice el versículo 7. Nuevamente, el papado no existe entre 1870 y 1929, cuando perdió todo su territorio por acción militar a través de la nueva nación italiana. El cambio se produce en Apocalipsis 17 del 11 al 13, capítulo completo donde se concentra en los versículos 11 y en adelante. Y este es el anticristo apocalíptico. La bestia de Daniel 7, con su cuerno, también hizo guerra contra los santos. Y miremos las similitudes en estos versículos. Daniel 7:21. Y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Apocalipsis 13:7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Durante un periodo de 42 meses, este será un tiempo de tribulación para la iglesia. Apocalipsis 13:5 y capítulo 11, versículo 2. Sin embargo, Dios tiene la última palabra. Dice Apocalipsis 17:14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. La bestia irá a la perdición o al infierno. Ya está perdida. Apocalipsis 17:8. En Apocalipsis 13, la misma bestia asciende del mar arrastrando lodo y suciedad que simbolizan la maldad a sus orillas provenientes de sus aguas turbulentas, que también significan las luchas mundiales, caos mundial. Isaías 57 del 20 al 21. Satanás estaba en esas orillas esperando la aparición de esa criatura en Apocalipsis 13:1. Y podemos notar que en Apocalipsis 13 va antes de Apocalipsis 11 en su secuencia profética de imágenes sobre la bestia.
podemos ver aquí en esta gráfica, ya para terminar, que vemos que la bestia asciende del pozo del abismo, como dice Apocalipsis 17:8. También vemos que la bestia asciende del mar, o sea, otro nuevo papel, Apocalipsis 13:1. Tendrá un nuevo papel o un nuevo gobierno mundial, en otras palabras. Y todo eso empezará en un periodo de 42 meses, como dice Apocalipsis 13:5, en el cual se estará testificando por 1260 días, Apocalipsis 11:3, y también habrá persecución durante esos 42 meses, Apocalipsis 11:2. Vemos que después de eso, la bestia y los 10 cuernos hacen la guerra contra el pueblo de Dios, Apocalipsis 11:7, y también Apocalipsis 17:14. Ahí vemos que, como dice, silenciar o matar a los testigos de Dios. Pero allí la misión de testimonio ya estará completa. Y después de eso vemos que, como dice Daniel 12:1, viene la liberación de los santos. Eso podemos ver lo que en este capítulo menciona acerca de los 2 testigos y lo que sucederá en ese tiempo. Esa muerte representa por hipérbole que la verdadera iglesia de Dios parecerá derrotada, puesto que ya no puede dar testimonio, pero simboliza un silenciamiento universal de la iglesia o pueblo de Dios. Sin duda se ha puesto una restricción legal a nivel mundial, un decreto o un decreto de muerte. Sin embargo, el evangelio ya ha llegado a todo el mundo. La obra está terminada. Ya se anticipa el advenimiento de Jesús. Entonces hasta aquí podemos ver la función, lo que hacen esos 2 testigos, que es dar el mensaje final al todo el mundo que es necesario. Como vemos que el mensaje es acerca de el juicio, el mensaje de los 3 ángeles, el juicio, lo que está sucediendo. Y Satanás va a poner todo en la mesa para lograr su propósito, para que todos adoren a la bestia. Y esa es la función de los 2 testigos, avisar y desenmascarar todos esos errores para que el mundo despierte y no caiga, y para que haga la decisión final sobre a quién tenemos que adorar, a quién tenemos que seguir. Ese último mensaje termina, y ya al terminar ese mensaje, entonces ya Cristo está por venir, la segunda venida, para recoger a esos testigos. Pero vamos a continuar hablando más acerca de los testigos en los siguientes versículos, que lo haremos en el siguiente video. Vamos a finalizar aquí con una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites libertad para estudiar tu palabra, nos permites usar estos medios para poder hablar este mensaje de que tú vienes pronto, de que todos estos eventos están por iniciar y que necesitamos prepararnos para poder ser parte de ese pueblo especial en el cual tú vienes a traerlo. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú nos das. Bendice cada uno de los que escuchen este video y quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos todo no por merecerlo, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el siguiente video vamos a continuar lo que sucederá con los 2 testigos cuando Satanás quiere destruirlos. Así es que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video.